Amigos y amigas de Cadena Política, a través de Cadena Radio les saluda a su amigo Pablo Bazáñez. Como todos los martes a la una nos conectamos para platicar de los temas que interesan a las ciudades, a los municipios, a nuestro país. Y hoy queremos seguir platicando de estos asuntos acerca de la infraestructura. Esto es algo que pareciera muy técnico, algo que pareciera solamente reservado para lo que hacen algunos servidores públicos en determinadas áreas, pero sin duda tiene un impacto muy relevante en la calidad de vida de las personas, de todos los mexicanos, porque la infraestructura rodea todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Cuando tenemos actividades de comercio, de turismo, cuando vamos a trasladarnos a nuestros lugares de trabajo, escuela, cuando estamos desarrollándonos en la actividad recreativa, cuando estamos conviviendo en la familia, todo lo que nos envuelve, finalmente, ahí hay un punto de acción de gobiernos federal, estatales, municipales, que sin duda alguna nos pueden ayudar a que la vida en la ciudad sea mejor o, hay que decirlo muy claramente, pueda ser peor. México tiene grandes retos en materia de infraestructura. Desde hace más de 10 años se planteó que para el 2030 llegaríamos a ser entre uno de los mejores evaluados en el índice de competitividad de infraestructura que elabora el Foro Económico Mundial, pero parece que, amigos, aún estamos lejos de esto. Como parte de la estrategia para alcanzar este objetivo, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, se llegó a plantear que se quería detonar la actividad económica y orientar la funcionalidad de la construcción existente con más de 743 proyectos en aquel tiempo que implicaban más de 7.750 millones de pesos, de acuerdo, pero bueno, en aquel tiempo esto ha quedado un poco rebasado, pero de acuerdo con datos publicados en el Global Infrastructure Hub, México es uno de los países de América Latina donde es más rápido abrir un negocio, pero sin embargo, en el sector de infraestructura, una vez abierto, obtener los permisos y cumplir con todos los requerimientos pareciera ser algo muy tortuoso. De tal manera que hay diversas oportunidades para fomentar el crecimiento y la competitividad del país en temas como estos de la infraestructura en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Y para platicar sobre estos temas, hemos invitado a un experto en ello, que es Guillermo Ruiz de Teresa. Él es ex legislador, experto economista, titular de la Mesa de Infraestructura, justamente en el equipo de campaña de la coalición Fuerza y Corazón por México, que encabeza como candidata a la presidencia de la República Xóchitl Gálvez Ruiz. Guillermo se ha desempeñado como vocero público en las secretarías de Energía, en Comunicaciones y Transportes, en Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social, en Gobernación, en diferentes cargos, pero todos hablan en ellos de su gran expertise, de su gran trayectoria, y ha sido subdirector y director de organismos y empresas públicas como Azúcar S.A., Almacenes y Servicios, Lotería Nacional, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin, una gran trayectoria. Pues me da mucho gusto en este programa Diálogos Metropolitanos dar la bienvenida a Guillermo Ruiz de Teresa. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto y gracias por acompañarnos. Al contrario, Pablo, muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Les agradezco que, bueno, no que pierdan, pero que tengan su atención ahorita dedicada a esto que es un tema fundamental para el desarrollo del país. Solamente me gustaría hacerte una aclaración. Ahorita que no leíste mi currículum, pero que pergeñaste lo que había yo hecho en mucho tiempo, Así hay es. algo que me gustaría resaltar. Yo Claro, alguna Guillermo. Tuve la oportunidad de ser 2 veces director de aeropuertos de servicios auxiliares. Así A mí es. me tocó terminar el aeropuerto del Bajío, me tocó hacer desde el principio el aeropuerto de Toluca, porque estaba totalmente saturado el aeropuerto de la Ciudad de México, y estoy hablando hace veintitantos años, que entonces, más de 20 años, 30 años, que tuvimos que pasar una buena parte, bueno, no una buena parte, todos los aviones pequeños, los aviones particulares, que los tuvimos que llevar a A Toluca Toluca. para de vida al aeropuerto de la Ciudad de México. Y luego me tocó también estar 6 años en puertos, que fue una magnífica oportunidad porque la verdad es que durante esos 6 años se duplicó la capacidad operativa que tenían los puertos, y uno de los puertos que más me llama la atención y que más orgullo me da, porque lo hicimos prácticamente sin dinero público, sino con entraron muchos inversores privados, que fue el puerto de Veracruz, que ahora Claro. la verdad es un puerto de excelencia, que desafortunadamente en estos 6 años no se le ha metido dinero a los puertos,
pero es algo que se tiene que retomar porque no podemos pensar en el nearshoring si no tenemos las puertas de los puertos para que entren y salgan los productos. Entonces, nada más quería yo dejar claro por qué estoy en infraestructura, pues porque he hecho muchas cosas de infraestructura durante mi vida profesional. Sin duda Muchas gracias. alguna, y estos son datos muy relevantes que te agradecemos los aportes, porque justamente evidencian el expertise que tienes y cómo eres una autoridad en la materia, que el aporte que estás realizando en las propuestas en el equipo de Xóchitl Gálvez tienen que ver con una experiencia que se ha logrado por muchos años y que evidentemente tienes el pulso de cómo está hoy la situación en materia de infraestructura en nuestro país. Recientemente, la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, presentó justamente su propuesta en materia de infraestructura y señalaba un tema que me pareció muy relevante, Guillermo, que México ha pasado en inversión en infraestructura del 4% al 2,7% del Producto Interno Bruto en este sexenio. O sea, que aunque hay una serie de obras emblemáticas, como se le han venido a denominar, en materia de un nuevo aeropuerto, bueno, también otro en Tulum, Tulum. dos aeropuertos, la refinería, Dos Bocas, ¿no? El tema del Tren Maya. Aún así, que todas estas son inversiones con recursos 100% públicos, resalta que se ha caído la cantidad de recursos que invertimos para modernizar, para estar al día en materia de infraestructura. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes hoy sobre el estado actual de nuestra inversión pública en este aspecto de infraestructura en todas sus dimensiones? Bueno, déjame hacerte ir de lo general a lo particular. Claro. El problema que ha pasado ahorita es que el chiste de la infraestructura es que fomente inversiones privadas. No nada más en lo que va a invertir, sino lo que se invierte alrededor de lo que guía digamos, la inversión pública. Y eso no está pasando aquí. ¿Qué sucedió o qué ha sucedido? Las inversiones públicas están totalmente destinadas a algo, incluso ni siquiera se hacen bueno, finalmente se terminan haciendo con constructores privados, pero se hacen vía la defensa. Y entonces la Secretaría o las Fuerzas Armadas que están metidas ahora ya en la infraestructura manejan los puertos, manejan los aeropuertos, manejan las calles, manejan las carreteras, están un poco afuera de los ferrocarriles, pero sin embargo también están metidos. Esto ha hecho que dejemos de lado el espíritu de crear entre todos la infraestructura. ¿Qué sucede? Hemos bajado, como bien dijiste, la inversión, porque no tenemos inversión privada. Pero lo importante es que esa inversión no está generando nuevas inversiones. Te decía hace rato el puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz es un gran ejemplo de lo que significa hacer inversiones que promuevan la inversión privada. Ahí metió el gobierno 2.500 millones de pesos en hacer el dragado y en hacer la escollera. Pero metieron los privados 25,000 millones en hacer todas las áreas, desde los patios, los muelles, en fin, todas las áreas de operación. Y de eso se trataba. Lo mismo pasa en los aeropuertos. Cuando me tocó hacer el aeropuerto de Toluca, que por cierto estaba la pista hecha desde unos años antes, pero hacer toda la infraestructura desde las calles de llegada, modificar todas las calles de rodaje, hacer toda la parte externa del aeropuerto, pues todo eso se hizo con inversión privada, porque es muy importante que sume y que permita, con la suma de la inversión pública más la inversión privada, poder alcanzar lo que debe ser el objetivo de los países como nosotros, que estamos dentro de la OCDE y que somos países fuertes económicamente. ¿Qué sucede? Tenemos que tener una inversión productiva del orden del 20% del PIB, pero tenemos que tener, sin duda alguna, por lo menos el 5% del PIB en infraestructura. Y eso sí lo dejamos atrás hace muchos años. Concretando tu pregunta de hace rato, ¿cómo la ves? ¿Qué podrías decir del diagnóstico? Yo creo que hemos canalizado mal nuestras inversiones, hemos gastado mucho de esos dineros que se han gastado en infraestructura, en las tres obras importantes que estás hablando, el aeropuerto del AIFA que hicieron, el aeropuerto, el aeropuerto de Tulum, que por cierto, Así Tulum es. siempre fue una broma que me hacen.
que México es de los pocos países que a los aeropuertos solamente se puede llegar volando, porque están lejísimos. Y también podría quedar con el AIFA, pero bueno, ese es otro Es tema. cierto. Pero tenemos eso, el Tren Maya, y tenemos Dos Bocas. Son inversiones que han gastado muchísimo dinero y que finalmente no están generando lo que deberían de generar. Y así lo planteó en la reunión que tú estás diciendo la candidata Xochitl. Quiere abrirle las puertas, tener muy claro, con una buena planeación, la inversión pública que debemos hacer y abrirle las puertas a la inversión privada, que no está ahorita. Guillermo, mucho se ha discutido en el país acerca de este cambio de modelo de la construcción de la obra pública, involucrando a los militares. De alguna manera hay que reconocerlo, Ajá. el ejército dispone de una de confianza delante de la ciudadanía, es una institución prestigiada, es una institución que a los mexicanos nos inspira, digamos, de alguna forma, un nivel de certidumbre. Pero no estábamos acostumbrados, como tú lo estás señalando, a que los militares fueran los responsables de la construcción de aeropuertos, de trenes, de bancos, de custodiarlos y de construirlos, de construir, en fin, cuanto proyecto se le ha ocurrido al gobierno federal. Bien dice Xochitl que tenemos que avanzar hacia una planeación racional, sensata, que tome en cuenta voluntades regionales y, por supuesto, la opinión de las ciudades, de los municipios, y consecuentemente, hoy pareciera que los militares solamente están atendiendo al capricho, a la ocurrencia, al oportunismo, al bote pronto que se le ocurre a quien está hoy en la presidencia de la República. ¿Qué tanto daña? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras de este esquema de militarización de la obra pública? ¿Quiénes son los que ganan? ¿Quiénes son los que pierden? ¿Por qué al presidente se le ocurrió que esto era un buen arreglo, un buen esquema de ejecución de obra pública? Mira, yo creo que ¿quiénes son los que pierden? Los mexicanos. ¿Por qué se le habrá ocurrido eso al presidente? Yo creo que porque no tenía claro cómo se debía hacer la infraestructura. Pero está muy claro lo que deben hacer las Fuerzas Armadas. Está en la Constitución. No deben tapar baches. Deben tener un país en paz. Deben de tener la seguridad en el país en los términos de la palabra security y safety. Las dos cosas muy bien hechas. Las Fuerzas Armadas tienen totalmente claro cuál es lo que debe hacer en el país. Y no es entregar medicinas. Claro, si hay una desgracia, sí, porque para En eso el sirve. DN3, ajá. Por ejemplo, y por eso hablo de security y safety. El DN3 está totalmente marcado. A mí me tocó, dentro de todas las cosas que me tocó trabajar en el gobierno, ser el primer director general, bueno, coordinador general de protección civil. No existía esa área de protección civil, se hizo en la Secretaría de Gobernación. A mí me tocó ser el primero y trabajaba mucho en conjunto con los militares a los que admiro y respeto. Pero sí está claro que no es para que cotidianamente hagan esa labor que no está dentro de la Constitución. Por eso lo ha planteado muy claramente la candidata Xochitl, que a los militares, a los que sin duda respeta, como respetamos todos los mexicanos, deben de hacer lo que nos marca la Constitución y no lo demás. Porque además no son expertos, no nada más en construir, no son expertos en operar, en manejar, en mantener. Y entonces esto hace que las cosas no funcionen bien. Mira, te voy a dar un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Las carreteras federales son del orden de los 40,000 kilómetros tenemos de carreteras federales. Eso cuesta mantenerlo, o deberíamos de tener una inversión de mantenimiento del orden de los 30,000 millones de pesos anuales. Este año se le asignaron nada más 11,000. Y allá por febrero le quitaron los 11,000 a la hoy destruida Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y se los dieron a los militares. Pero no hay un programa, no sabemos qué van a hacer. Si poco se podía hacer con 30, pues con 11, mucho Menos. más poco. Y si ya siquiera lo tiene la Secretaría, pues vamos a tener carreteras destruidas. Y luego eso, que si calculamos que se deben mantener con 30,000 millones, pues cuando tengamos 2 años sin mantenimiento, pues va a costar mucho más. Y cuando tengamos 3, pues va a costar muchísimo más. Entonces yo creo que sí hay que hacer un replanteamiento, fortalecer otra vez la Secretaría de Comunicaciones y volver a ser lo que era. Era un centro
no nada más de construcción, sino logístico. No podemos ir al nearshoring si no tenemos esa visión. Claro, justamente el nearshoring, como este esquema de relocalización de empresas, Guillermo, que tú estás planteando, tiene una condición necesaria que es una infraestructura de calidad para no solamente la movilidad de mercancías, también de personas, y por supuesto esto permita el acceso tanto al mercado interno como al mercado externo del país. Y lo hemos puesto como una ventana de oportunidad que no es algo que haya provocado el actual, digamos, gobierno federal, sino que es una condición internacional ante la disputa comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué deberíamos de hacer en materia de infraestructura? No solamente el gobierno federal, porque aquí te quiero preguntar otra cosa, Guillermo, como experto en estos temas. ¿Qué debieran de hacer los gobiernos federal, estatal y municipal en materia de infraestructura para favorecer este esquema y podernos montar, digamos, en este tren de la relocalización y generar con ello la inversión extranjera directa, pero también una inversión productiva que traiga consigo empleos de calidad y, por supuesto, nuevas oportunidades de desarrollo para muchos cientos, miles, millones de mexicanos? ¿Qué deberíamos hacer como nación para favorecer esto en el inmediato plazo, Guillermo? Bueno, déjame decirte, lo primero es tener una secretaría que sea globalizadora, pero al mismo tiempo tener una gran relación con los gobiernos estatales por donde pasa la infraestructura y tener una gran relación con los gobiernos municipales. Para hablar del nearshoring, dame 3 minutos para explicarte. Por favor. Tenemos que relocalizar nuevas empresas. ¿En dónde? En donde tengamos mejor infraestructura de movilidad, pero también tengamos energía, pero también tengamos agua. No es donde se nos vaya ocurriendo, es donde sea lo mejor para el país, que la infraestructura que tenemos hoy en agua, energía y movilidad, la usemos y pongamos nueva para completar y sea muy eficiente. ¿Qué pasa con los productos que tienen que venir y pasar la frontera? En la frontera del norte del país hay 56 cruces fronterizos, de los cuales en 4 cruces fronterizos se pasan más del 75% de los productos. Pero ¿qué tenemos que pensar? Y ahorita me dices, ¿eso qué tiene que ver con la infraestructura municipal? Ahí voy. ¿Qué tenemos que pensar? Si no tenemos una buena aduana junto con los americanos, donde no haya dobles revisiones, donde tengamos patios, donde se metan absolutamente todos los camiones y los ferrocarriles, donde lo podamos trabajar, es decir, tengamos la infraestructura necesaria y luego hagamos los tratos con los americanos para que nuestras aduanas funcionen eficientemente. Pero ¿para qué queremos tener buenos patios, buenas cosas y un buen trato si tenemos una ciudad totalmente agotada en todas sus posibilidades? Estuve hace un mes en Ciudad Juárez. Me platicaban, y yo lo he vivido, en algunas otras, en Otay, en Nuevo Laredo menos, pero en muchos otros cruces, que tú llegas y puede haber 8 o 10 kilómetros de camiones, o puede haber una línea de ferrocarril totalmente fuera de sobre la ciudad y luego fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura municipal que esté totalmente ligada con la estatal y totalmente ligada con la federal. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Pues por lo pronto arreglar esos 4 cruces, pero arreglarlos en la infraestructura de la aduana, pero también en la municipal, en las calles de acceso, y también en la estatal, y cómo entra. Porque si no, esto no va a funcionar. Y tenemos 76 fronteras, digamos, contando los cruces en el norte, los cruces en el sur, las aduanas. Tenemos que ver los cruces en el norte, en el sur y en los puertos. Tenemos que ver que todos estos sean un flujo que pueda ir y venir hacia el norte, que es geográficamente y además por su capacidad y por su fortaleza, el mejor mercado con el que podemos trabajar y estar permanentemente, en contacto. Dices tú, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo. Hay obras federales que tienen un impacto nacional. Esas las va a seguir haciendo seguramente la federación, pero en suma con las obras que van a hacer los estados y en suma con las obras que pueden hacer los municipios y ayudarlos. No podemos pensar en que son áreas totalmente distintas, son áreas que tienen que ir pegadas
porque lo que tenemos que cambiar es quién es el protagonista. El protagonista no es la obra en sí, sino cómo fluyen los bienes, servicios y las personas. Y si eso hacemos el protagonismo, tenemos que tener buenos caminos para que fluyan y lleguen a sus lugares de forma muy eficiente. Porque además eso nos va a permitir tener paradores en todas las carreteras y que sea mucho más seguro en la parte de security, pero también en la parte de safety. Es que no tiene traducción al español. La palabra que en Estados Unidos son dos, no nada más usamos seguridad. No tiene, tenemos que tener paradores, tenemos que tener buenas casetas. Por ejemplo, la salida de México a Querétaro es un Claro. desastre, te tardas 45 minutos en salir, todo está mal desde la llegada, la caseta, etcétera. Acuérdate, el sexenio pasado se hizo la salida a Cuernavaca y Acapulco, que era un Claro. desastre, y hoy no, pero si no la mantenemos y la operamos mejor, pues va a volver a Va terminar para siendo. allá. O sea, así es, tenemos que ver las salidas de México, pero también las salidas de Guadalajara, pero también las salidas de Monterrey, pero también las salidas de las grandes ciudades, junto con los municipios y junto con los estados. Para cerrar el tema, tenemos que trabajar de la mano. Y justamente es un punto fundamental de lo que hemos platicado en diálogos metropolitanos en diferentes misiones de nuestro programa, el esquema de la gobernanza, que Uh quiere -huh. decir que nos sepamos poner de acuerdo, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, iniciativa privada y por supuesto sector público, de tal manera que todos podamos apuntar a un objetivo común y no que cada uno esté jalando la Uh -huh. cobija a su lado. Y lo que tú estás planteando justamente tiene que ver con esta capacidad de que exista un proyecto ordenador desde una perspectiva de una planeación de mediano, de largo plazo, que Así es. evidentemente nos diga a todos lo que nos toca hacer para que nuestras ciudades sean más competitivas, mantengan su calidad de vida, sean atractivas a la inversión, venga el capital humano, venga el capital financiero y esto sea un esquema de ganar, ganar, Uh ¿no? -huh. De tal Así manera es. que lo que tú estás planteando es un esquema de abrir la mente y pareciera, y quiero poner aquí, como dicen, el dedo en la llaga, pareciera que hoy en vez de estar pensando en forma moderna y globalizada, como tú lo estás aquí planteando en nuestra charla, pareciera que hoy lo que nos están poniendo es una antítesis entre que lo haga el gobierno o que lo haga la iniciativa privada. Si lo hace la iniciativa privada, nos han querido vender la idea de que está mal y de que es un tema de ganancias ilícitas, de usureros o yo no sé qué, y que pareciera que fuera ilegítimo. ¿Por qué hoy el gobierno ha querido regresarnos a ideas trasnochadas de que lo que hace la iniciativa privada necesariamente tiene que ver con un propósito ilegítimo? ¿Qué piensas de este falso debate de la calidad de la obra pública entre unos y otros, cuando tú ya nos estás diciendo algo que es muy importante? El militar hoy es el que lo hace, pero finalmente también lo contrata la iniciativa privada. Entonces, ¿por qué satanizamos ahora este asunto, Guillermo? Yo creo que porque no saben bien cómo funciona la infraestructura. A ver, el 87% de los contratos que se han hecho en infraestructura el día de hoy son adjudicaciones. Pues eso te dice todo. ¿Cómo? Pues todo se adjudica, no hay licitaciones, pues prácticamente no hay licitaciones. Cuando uno de los temas fundamentales es la transparencia, que tengamos licitaciones, nunca, no se pueden al 100%, pero podemos, porque hay muchas que son de urgencia, por ejemplo, lo que te decía, cuando estás en protección civil y hay un desastre, pues no licitas, Sí, o sea, inmediatamente inmediatamente. licas y camina y eso, pero sí puedes tener la mayoría de los contratos hechos en base a licitaciones. ¿Qué te da eso? Varios compitieron. Si todos los que compiten tienen precios aproximados, sabes por dónde estamos hablando. Si no hay competencia y no hay licitaciones abiertas y todos son adjudicaciones, pues no sabes si son caros o baratos. Pero yo creo que cuando tiras el dinero, porque hay que ver qué pasó en el Tren Maya, es un tren que dijeron que iba a costar 120 mil millones de pesos. Pues ya vamos en más de 500 mil millones. Eran 1564, 1554, no me acuerdo, kilómetros los que teníamos que hacer. Y tienen
lo hicieron por partes. La primera de Palenque a Escárcega, luego creo que va a Tizimín, luego va a Mérida, luego va a Cancún, y luego baja para Playa del Carmen, a Tulum, y luego de ahí regresa a Escárcega otra vez. Claro. Pero cada uno son como si fueran 7 trenes. ¿Por qué? Porque no es la misma problemática. En la parte de los primeros 4, Palenque, Escárcega, la que sale de Campeche hacia Yucatán y luego se va a Quintana Roo, esa, pues ya había hasta vías en muchos de ellos. Malas unas, otras no hay electricidad, sigue sin haber. A la parte que tienes de Tulum de Cancún hacia Tulum, donde parece que ha habido ahí unos serios, muy, muy, muy serios problemas de medio ambiente. Y luego de ahí para abajo, pues apenas, bueno, lo están haciendo, pero no sé a cuánta gente va a llevar, porque parece que creen que solamente lo que costó construirlas, pues ya se tiene. No, hay que mantenerlas, porque si no pasa que a 10 kilómetros por hora se descarrile un tren, como acaba de suceder. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que tener visiones completas. Yo he tratado de conseguir por miles de lados, bueno, y los proyectos iniciales, los preproyectos, los permisos de medio ambiente, ¿dónde están? El estudio costo-beneficio simplemente. Bueno, ese ni Ya. piensa en él, porque eso es inútil. Pero lo mismo pasa si te vas al aeropuerto. Oye, ¿eso es lo que necesitamos? ¿El AIFA se va a convertir en un hub? Nosotros somos de los primeros 15 países del mundo, económicamente hablando, y somos, creo que de los primeros 15 el único que no tiene hub. ¿Eso va a poder ser? Pues no. Y entonces, claro, ahí se hizo una encuesta a mano alzada y se decidió tirar 75,000 millones de pesos que había invertidos en el Naim y se construyó el AIFA. Pero también, como todo, tanto el Tren Maya como el Naim, el AIFA, Dos Bocas, todo es seguridad nacional, pues no podemos saber qué está pasando. Yo creo que uno de los temas fundamentales en infraestructura es que absolutamente todo sea información pública. Se deben hacer licitaciones y las licitaciones se deben tener en la página de la Secretaría, saber quiénes entraron, cuánto dinero propusieron, a quién se le dio y por qué. Y que lo vean todos. No tenemos por qué tener adjudicaciones y no tenemos por qué tener en construcciones de un tren seguridad nacional. Pues ¿por parte de quién? Así es. Y finalmente son estos proyectos que tú estás señalando que evidencian un despropósito, una falta de visión, porque el aeropuerto, como tú lo has señalado en Texcoco, pues tenía ya en la mira a desplazar algunos aeropuertos en Panamá, en Atlanta, y que iba a, sin duda alguna, a generar un incremento, si no me falla la memoria, cercano a 3 puntos del Producto Interno Bruto. Sí, así es. Y consecuentemente, hoy lo desplazamos por un aeropuerto que sigue pagándose con la tarifa de uso aeroportuario del aeropuerto Benito Juárez, pero a largo plazo. Yo a veces lo pongo en forma didáctica, como si tú agarraras y pidieras un crédito para construir tu casa y cuando ya está en obra gris, llegara tu señora esposa y te dijera, no me gusta, tírala, vuélvela a hacer, y luego llegaras al banco y le dijeras al banco, oye, pues tiré la casa, pues, ¿qué te diría el banco? Pues ese es tu problema. Yo te presté el dinero y si tú lo decidiste tirarlo, a mí me sigues pagando el crédito. Es exactamente lo mismo que pasa con los bonos que el Naim tenía contratados a corto, mediano, largo plazo, que se están, como dicen técnicamente, están apalancados con la tarifa de uso aeroportuario. Entonces, estamos pagando por un aeropuerto destruido, ¿sí? Pero al mismo tiempo ese dinero tampoco está modernizando la condición del aeropuerto Benito Juárez. Entonces, Así estamos es. en el peor de los mundos en materia aeroportuaria. ¿Qué se va a hacer con estos aeropuertos en materia de infraestructura en el esquema en el que Xochitl Gálvez fuera la presidenta de la República? Mira, habrá que ver en el momento que tengamos, el momento que llegara la candidata Xochitl y se abriera la información, porque hoy no sabemos cómo está la información, sabemos más o menos porque cómo ha sucedido. Déjame contarte del aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco existía la posibilidad de hacerlo desde hace muchísimos años.
Cuando en la época del presidente Salinas se platicó, oigan, vamos a ver si hacemos el aeropuerto de Texcoco, que estaba totalmente saturado, el aeropuerto del Naim, el aeropuerto de la ICM, ¿El viento fuera así? el Benito Juárez. Entonces empecé a buscar, en ese momento era yo director, la primera vez director de ASA, empecé a buscar los documentos. Y había documentos, los que yo encontré, los últimos que encontré, de la época del presidente López Portillo. Existían desde entonces, había estudios de Mitre desde entonces, sabía que no estaba el lugar, porque los aeropuertos, déjame decirles a todo el auditorio para que sepa, no se hacen, no, bueno, se construyen en la tierra, pero se planean en el aire. Así Tú es. ves el aeropuerto en el aire y de ahí lo bajas a dónde se puede poner, porque tú tienes que tener voy a tratar de ser claro con los que nos oyen, tú tienes que tener una especie de carreteras en el aire por donde van los aviones con alturas. Entonces, de siempre se había decidido hacer ahí. Por alguna razón, ya no seguimos con el proyecto, puede ser monetario, porque tardaba muchos años, lo que tú quieras, y entonces fue cuando tomamos una decisión de terminar Toluca, porque como te digo, había ya una pista de 4 kilómetros, entonces terminamos Toluca y sacamos 250 operaciones diarias y eso le dio 20 años más de vida al aeropuerto. Pero los aeropuertos no se construyen en capricho, buscas en dónde y a qué va a servir. El aeropuerto de la Ciudad de México va a servir o debe de servir a la Ciudad de México y a las zonas conurbadas. El AIFA está a 60 kilómetros del lugar. El ICM está a 40. El aeropuerto de Texcoco estaba a 45. Y esas, que esté 50% más lejos, pues tiene un tema. Entonces, Sí, ¿qué se va a traslado. hacer? Lo que no podemos seguir es tirando el dinero nacional. En infraestructura tenemos una ventaja. Como es productiva, puede entrar el sector privado. La solución que tengamos debe de tener inversión privada y no debemos gastar dinero del gobierno. Si no lo sabemos hacer así, estaríamos haciendo lo mismo que estamos criticando. Debemos de cuidar los dineros nacionales. Claro, eso es fundamental porque el gobierno no es el que produce ese recurso, viene de los contribuyentes que finalmente esperan que ese recurso genere oportunidades de desarrollo económico y con ellas oportunidades para una mejoría de todos los proyectos de vida de los ciudadanos, de tal suerte que modernizando al país generamos acceso a oportunidades también en un mundo globalizado. Y a mí me llama mucho la atención esto que señales de la opacidad que hay en materia de contratos. Hablas de más de 80%, dijiste 87% de licitaciones que se realizan por adjudicación directa. Recordemos para nuestra audiencia, pues que los gobiernos tienen estos esquemas, licitación abierta, invitación restringida o adjudicación o el contrato abierto, ¿no? Licitación pública, perdón. Luego, entonces, de esos tres esquemas para adjudicar una obra, han privilegiado el que es además ilegal porque hay un tope, pero no ha pasado Claro, nada, Guillermo. O sea, ¿no? me quiero dar a entender. El, el, la ley te dice que no puedes tener una adjudicación directa superior a X porcentaje, ¿sí? Sin embargo, el 82%, 87% dices, es por esa vía dejando a un Sí. lado la investigación, la invitación restringida y dejando a un lado, por supuesto, la licitación pública. Luego, entonces, ¿qué consecuencias legales puede tener esto? O la pregunta concreta, tenemos que hacer un cambio en el marco normativo de nuestro país para evitar esto que a todas luces es el imperio de la opacidad y de la corrupción. Yo creo que sí tenemos que hacer un cambio y hay algo aquí muy importante. Por eso es fundamental que no lo siga construyendo la Sedena, porque la Sedena tiene pues, casi todo lo que hace la Sedena y además bien hecho es seguridad nacional. Pero cuando hace cosas civiles, pues eso no debería de ser. Y hay una opacidad muy importante. Yo creo que tenemos que retomar lo que existía, volver a hacer la secretaría. A mí me da, déjame contarte una punto de vista mío de la Secretaría de Infraestructura. La Secretaría de Infraestructura, que seguramente muchos han ido y la conocen, lo que era Comunicaciones y Transporte, que primero era el centro SCOP, se hizo en 1953. Se hizo
todos esos edificios en 14 meses. Pero además con esa visión del México de entonces, pujante, con una parte de cultura importantísima, con los murales esos magníficos que tenían ahí, construyeron unas super oficinas y además ahí mismo plantearon que los trabajadores de la Secretaría iban a tener edificios juntos para que no tuvieran que trasladarse por toda la ciudad. O sea, estaba hecho con planeación, con inteligencia. Eran épocas del arquitecto Carlos Lazo. Claro. Se iba a construir en tres, y tú lo veías, ese lugar, y decías, era exactamente el sello de 1953 del gobierno que había y de lo pujante que éramos. Cuando tú pasas hoy, que ves solamente mugre, solamente tierra, solamente edificios destruidos, toda la cultura que estaba ahí está en el piso, es el reflejo del México de hoy. Es horrible, pero es el edificio Scott, es la muestra de lo que éramos en 1953 y de lo que somos hoy. Un edificio que te enseñaba la fuerza del país y un edificio que te enseña el desorden y la destrucción del país. Hemos querido volver a ese tiempo del milagro mexicano, pero no lo hemos entendido en este gobierno. Por el contrario, hemos dejado de ir las oportunidades, como el nearshoring, que tú lo refieres muy bien, pero hemos dejado todos de hacer equipo para que podamos verdaderamente estar empujando la carreta en la misma dirección. Por ejemplo, el gobierno federal, en el ánimo de mantener su esquema de inversión en Dos Bocas, que tú ya lo referiste, en esta refinería que no refina, en esta refinería que ya se extendió en su, digamos, condición presupuestal en un más de 200% de sobrecosto, ¿no? En lo que habían dicho originalmente, pero también adicional a esto, recursos que se destinan a Pemex, como los que tenían que ver con los derechos de extracción de hidrocarburos, han generado que haya menos recursos en los municipios y en las entidades federativas y consecuentemente también menos inversión en materia de infraestructura urbana, digámoslo así, de la que tú estás diciendo que requieren complementar esas inversiones con los gobiernos locales a los grandes proyectos que tienen que hacerse con los gobiernos federales. ¿Cómo vamos a ponerle un alto a la degradación de nuestro federalismo en México en esta parte, Guillermo? Yo creo que, como te decía hace rato, cambiando ¿quién es el protagonista de esto? Porque yo ahora no entiendo quién es el protagonista. Y el protagonista, como te decía hace rato, son los bienes, los servicios y las personas. ¿Qué debemos hacer para tener dinero para lo que realmente es el gobierno? El gobierno tiene que gastar en la parte social, en medicamentos, en la estructura de salud, en la estructura de educación, en todo lo que necesita la parte de las escuelas y la parte de educación. No debe de gastar en esos gigantescas construcciones que finalmente no van a tener nada, o parece que no van a tener utilidad. ¿Cómo debemos replantearlo? Pues abriéndole al sector privado, abriéndole al sector privado, que además hay que ajustarlo, no tiene por qué nadie robarse nada, ni el sector privado, ni los funcionarios, ni nada, hay que hacerlo público. La transparencia es fundamental, la buena planeación, si se sustenta en la transparencia, es fundamental. Y que el dinero que el crecimiento nos está dando tenga el gobierno para poder apoyar mejor a la parte social del país. Y además tenga para poder apoyar mejor a los municipios y a los estados. Hay estados que nos dan muchísimo dinero, no nos regresamos nada, que a la federación le dan, y los mismos municipios. Yo creo que tenemos que replantear todo un ajuste, y en la parte de infraestructura debemos de replantear cómo se deben de gastar los dineros del gobierno para que puedan los sobrantes irse a la parte social y irse a los municipios y a los estados. Y nosotros, que va a ser productiva, invitemos a los más posibles privados, con dinero privado, y que nos permitan hacerlo transparente absolutamente. Creo que es como se debería de arreglar. Me parece muy sugerente y yo quisiera, dado que el tiempo nos empieza aquí a comer un poco en nuestro programa, yo quisiera que nos ayudaras a tener muy claramente visualizadas las propuestas de Xóchitl Gálvez en materia de infraestructura, porque podemos hablar de educación, podemos hablar de salud, podemos hablar de infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras, en fin, son
son muchas dimensiones. Estás en un tema que es multidimensional y que es enorme, enorme, pero ¿cómo podemos hacer una apretada síntesis de por qué Xóchitl Gálvez tiene propuestas claras de cómo podemos rescatar este sector? Y nada más doy un dato, por ejemplo, en materia de infraestructura de salud, la falta de inversión en este segmento hoy tiene 50 millones de personas sin acceso a los servicios de salud, 30 millones que antes sí las tenían. En Así es. consecuencia, ¿qué pasa, Guillermo? ¿Cómo podemos pensar en estas grandes, digamos, propuestas que nos pueden decir, por aquí hay un camino? Bueno, el camino está claro. Abre la inversión al sector privado. No estén fuera de la operación, del mantenimiento y de la construcción las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Porque entonces se permea más el dinero, que vaya a más lugares. El dinero que sobre no se gaste en infraestructura que sea productiva, porque ahí puedes invitar a gente, sino mételo al sector social, porque tenemos que tener mucho apoyo en el sector social, el país lo necesita. Y haz obras que tengan claridad cuáles son las que van a tener mayor beneficio. Tenemos que trabajar de la mano con energía y con agua para que tengamos lugares en todo el país donde podamos ofrecerlos a la relocalización de las empresas. Entonces, si nosotros logramos hacer infraestructura de movilidad con los límites que debe poner el gobierno, pero con la inversión privada, y con la supervisión que debe tener el gobierno, pero con la supervisión privada, vamos a empezar a hacerlo bien. Si el dinero que sobra se destina a lo que debe hacer el gobierno, va a empezar a funcionar. Y si lo hace el sector privado, pues tienen que ser eficientes. Lo único que tenemos que tener claro es cómo ponemos nuestros límites. ¿Para qué? Para que no se pasen y hagan lo que quieran. Y si eso lo haces en transparencia, pues vas a tener muchos ojos que nos estén viendo. Y si tienes muchos ojos, vas a tener muchos contralores gratis, porque ni siquiera te cobran y te van a decir, lo entregaron mal, ¿por qué hicieron esto mal? ¿Por qué tal? Y abrirle también a la prensa, que vean y que esté absolutamente transparente. Creo que si cambiamos a los protagonistas y lo hacemos 100% transparente y no ponemos al ejército ni a la marina a hacer nada que tenga que ver con esto, será la manera de cómo podemos tener buena y mejor infraestructura en el país y dinero que sobre para otras cosas. Pareciera que lo que se requiere es aplicar el sentido común. Y Sí, algunos han dicho que el sentido común es el menos común de los sentidos, así porque es. aquí no hay recetas mágicas, es hacer las cosas de acuerdo a un criterio lógico racional y no de acuerdo al criterio de la ocurrencia. Este tema a mí y perdóname, quería algo que a mí me mueve mucho, Guillermo, aquí con nuestros amigos de la audiencia de Cadena Política. Me mueve mucho que un presidente de la República pueda decir, no pude dormir en la noche pensando en qué decisión tomaría al siguiente día respecto a cancelar un aeropuerto. Y que todos mis asesores me decían, presidente, no lo cancele, presidente, ya está pues más para allá que para acá, ya nos sale más barato hacerlo, presidente, mire que va a ser un grave error. Y después diga, no importa, yo tengo que mostrar mi sello de que yo hice las cosas que yo creía que tenían que hacer y no me importa ni la lógica ni la racionalidad y simplemente aviento una decisión amañada, una decisión visceral, una decisión ideologizada y destruye una gran oportunidad y ato al país a un retroceso sin duda por varios años. Qué terrible situación nos hemos enfrentado en este país, Guillermo. Pues sí, claro, pero cuando tú tienes un gobierno que nada más va a estar 6 años y que cree que es suficiente para que se pueda llamar la cuarta transformación, ligarla a lo que fue la independencia, la reforma, la revolución, bueno, pues es tener una visión con un ego muy grande que hace que se tomen malas decisiones. Sin duda este es el tema y por lo tanto hoy que tenemos a unos días el proceso electoral, pues la gente tiene que pensar muy bien la decisión que vaya a tomar. Guillermo, pues ha sido para mí un gusto tenerte en Diálogos Metropolitanos, eres muy generoso en tu tiempo, sabemos que andas de un lado para otro y hoy estar aquí en Diálogos Metropolitanos como
todos los martes que estamos transmitiendo en Cadena Política. Es un privilegio verdaderamente muy especial esta oportunidad, Guillermo. Muchísimas gracias a ti, a todo el auditorio que nos hace favor de estar oyéndonos y interesarse en este tema que es fundamental, porque la infraestructura es el mejor medio para hacer del país un país de clases medias. Entonces, si tenemos buena infraestructura, seguramente vamos a tener un país mucho más sólido, mucho más fuerte. Muchas gracias a todos y a ti en especial te mando un abrazo y te agradezco mucho que me dieras la oportunidad de estar contigo. Todo lo contrario, Guillermo. La verdad es que este tema da para muchísimo, Sí. pero no dejemos de seguir tu trabajo, tus propuestas. Compártenos tus redes sociales para concluir nuestro programa. Bueno, yo creo que me las tienen que mandar, me las pueden mandar a Guillermo Ruiz de Teresa, ese es, y les voy a dar incluso hasta mi mail, el que me quiere escribir con mucho gusto, guillermo.ruizdeteresa@yahoo.com. Si me lo mandan, yo con mucho gusto les contesto al que me mande. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Guillermo, pues te agradezco mucho y agradecido con toda la audiencia de Cadena Política que nos hace favor, como todos los martes, de escucharnos, de seguirnos en estas emisiones de Diálogos Metropolitanos en las que analizamos, discutimos, confrontamos puntos de vista de las ciudades que queremos ser, que queremos construir, del México que merecemos. Muchas gracias. Se despide de ustedes, su Gracias. amigo Pablo Gracias. Bazán. Y estoy en Twitter y en Facebook y en Instagram, en todos con mi nombre, ¿eh? Perfecto. Guillermo Ruiz de Teresa, ahí te vamos a seguir y por supuesto Gracias. siempre atentos a tus propuestas. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Buen provecho. Hasta luego. Dios.